Saludos compañeros. En esta ocasión les quiero presentarles este tema titulado Cambio estratégico organizacional. Este tema lo considero importante para el estudio de la comunicación organizacional, ya que hablar del cambio en las empresas es un tema que es constante, que se debe de estar tratando diariamente, sobre todo también pensando de que hay muchas personas dentro de las empresas que no son susceptibles a los cambios. Sin embargo, una cosa que se debe de entender es que para que una empresa crezca, evolucione y se mantenga dentro del mercado competitivo, siempre debe de tomar series de decisiones que conlleven a hacer algunos cambios en las organizaciones. Obviamente, como muchos temas teóricos, se propone la implementación de cambios organizacionales a través de estrategias bajo una finalidad propositiva. Es decir, que estas propuestas de cambio o las decisiones que se tomen para cambiar pautas o comportamientos en las organizaciones deben de traer consigo algo bueno. Y pues procederemos con esta presentación. La introducción, así como aparece en pantalla, ejemplifica o refuerza lo que les comenté previamente. El cambio, ya sea refiriéndose a una comunicación, ya sea entre los colaboradores y los clientes, o a través de una toma de decisiones que provoque un ajuste en el espacio laboral, siempre seguirá siendo un elemento constante dentro de la organización. Es decir, en cada periodo de tiempo, las empresas deben de tomar ciertas decisiones para poder dirigir sus formas de trabajar, sus sistemas laborales, hacia otras distintas que ayuden a que la empresa crezca. Obviamente también aquí se puede involucrar elementos comunicacionales, ya que la utilización del lenguaje, el cambio constante de la identidad corporativa hacia las nuevas necesidades del mercado y hacia la forma de vivir y de pensar de la gente en representación de las generaciones que están actualmente elaborando, pues son ejemplos de cambios que llegan a suceder. Retomando otros temas que ya había mencionado previamente, podemos considerar que el cambio es algo natural en el ser humano. Sabemos bien que las personas a través del tiempo se transforman, y se transforman no por el hecho de cambiar porque sí, sino porque hay periodos en nuestras vidas en las que se tiene que mostrar o evolucionar ciertos elementos con la finalidad de cubrir ciertas necesidades. Es decir, las etapas que vivimos, tales como la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez, son cuestiones que deben de mantenerse latentes. Son cosas que la misma naturaleza ha diseñado dentro de nosotros como seres humanos, con la intención de que tengamos en cada una de esas etapas realizar una variedad de funciones. Las empresas van, por así decirlo, por ese rumbo, ya que dependiendo de los cambios de pensamientos, al crecimiento que llega a tener la empresa con el tiempo, es que se deben de irse implementando nuevas propuestas de cambio. Esto es algo que puede notarse, como viene ahí en la gráfica, que va sucediendo ocasionalmente. Es decir, puede suceder pasando una variedad de generaciones, o incluso también los cambios pueden ocurrir de la noche a la mañana, aunque en estos casos pues son muy raros los que pueden llegar a suceder. Obviamente también sabemos, a través de la historia y de los estudios sociales, que es un puñado de personas, de gente, quienes son los que llegan a convertirse en líderes para poder transformar la manera de pensar y la manera de trabajar de la sociedad. Ya he mencionado otros casos, como lo que fue en su momento Steve Jobs, con su propuesta de generar una revolución digital a través
de la comercialización de las computadoras personales, así como también podría decirse en el caso de Bill Gates, con lo que es la comercialización del software, por ejemplo. Y también, por ejemplo, podemos hablar de cosas como, ustedes saben que tengo esa afición, como es el caso de los videojuegos, en donde se convirtieron de meramente una herramienta de entretenimiento para un determinado sector hacia una manera de poder contar nuevas historias y crear una narrativa diferente y particular de otros medios de comunicación masiva. En resumidas cuentas, y nada más para sintetizar esta presentación o esta diapositiva en especial, es que el cambio existe y existirá siempre y cuando haya una necesidad de renovarse dentro de un grupo de trabajo, particularmente en las organizaciones. Para hablar del cambio estratégico, recurrí a las lecturas de un investigador de nombre Andrew Pettigrew. Andrew Pettigrew es un profesor distinguido del comportamiento organizacional, quien argumenta que el cambio estratégico debe ser visto como un proceso complejo, continuo y dependiente de la situación. Solo puede ser comprendido si se estudia el contexto, el contenido y el proceso. En este caso estaríamos refiriéndonos al contexto, al ambiente que sucede al interior de la organización y de la sociedad como un todo. El contenido, podemos referirnos a los objetos que pueden ser concebidos o pueden ser logrados a través del cambio. Y los procesos, o el proceso, que es la manera en la cual la organización tiene pensado implementar una propuesta de cambio. Debido a que existen muchos factores involucrados en el proceso del cambio organizacional, el cambio puede ser también considerado como un proceso político. Andrew Pettigrew, en una publicación realizada en 1973, propone los procesos de cambio que llegan a suceder dentro de las organizaciones. Eso quiere decir que para que un cambio suceda, debe de pasar por una serie de 4 etapas. La primera etapa, como dice en pantalla, es la etapa de desarrollo. En este lugar se percibe un problema, dando origen a una propuesta de cambio. Aquí podemos decir que el desarrollo, según Pettigrew, es la parte cuando la gente descubre que la institución no está funcionando como debería de ser y por consiguiente debe de traer consigo una propuesta de cambio. Es decir, varias empresas o grupos de trabajo, cuando empiezan a analizar concienzudamente lo que ocurre en la empresa y ven que las cosas no están saliendo bien, se percata o se concluye de que hay un problema, incluido particularmente en un caso particular. Obviamente nosotros como profesionales de la comunicación, los problemas que nosotros deberíamos de detectar o sobre todo enfatizar son aquellos que involucran a la comunicación. Sin embargo, no estamos exentos de que muchos de los problemas que pueda haber en una organización también pueden ser de tipo administrativo, logístico o incluso también en el área de recursos tanto humanos como recursos materiales. Aquí se podría generalizar que la etapa de cambio implica que las personas están totalmente convencidas y conscientes de que un problema sucede. Después de percibir el problema, llegamos a la etapa de reconocimiento. En esta etapa de reconocimiento se crea una cultura que promueve el cambio. Aquí sabemos bien que ya un problema existe, debemos de reconocer que hay fallas en la institución, sin importar la naturaleza que tengan, así que se debe de empezar ya a generalizar la idea de que un cambio debe de ocurrir en la organización o en el grupo de trabajo en específico. Aquí esto es una cuestión más que otra cosa psicológica, más que una cuestión de comportamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Enfatizando lo que dice Pettigrew, podemos decir que la cultura de la organización
es un factor determinante para que se pueda implementar o no estrategias de cambio en la organización. Y obviamente hablar de cultura es hablar de pautas, de rituales, y estos rituales siempre están involucrados con actitudes mentales que llegan a tener los miembros de una organización. Aquí lo más recomendable es que si se percibe un problema y se detecta una solución, tratar de hablar con las personas involucradas en este problema en particular para que la gente esté consciente de que un cambio debe hacerse y que se debe de desarrollar a través de la colaboración de todos los participantes en la organización, llámese departamento, llámese área de trabajo o llámese la organización como un todo. Después de pasar a la etapa de reconocimiento, llegamos a la etapa de la planeación, en donde se desarrolla una visión del futuro ya con un cambio completado, con una propuesta de cambio, podría decirse. Sabemos bien que aquí en el área de la comunicación organizacional, que tiene muchas de sus bases en la administración, que no se puede implementar algo correctamente si no existe una planeación previa. Se tiene que discutirse de manera general, de manera grupal, con todos los miembros de la organización y tratar de concebir y de escribir paso a paso cómo se van a ir resolviendo todos los problemas que suceden dentro de la organización. Es decir, la toma de decisión que se debe de hacer para promover el cambio en una organización sin importar su problema debe de tener una concepción lógica y a su vez debe de tener una idea de cómo se va a implementar paso a paso. O sea, en esta parte lo importante es planear cómo se implementará el cambio en la organización. Obviamente después de proponer el cambio, de implementar y de hacer una serie de prácticas, llegamos a la parte de la estabilización. Es decir, en esta parte se debe de asegurar el proceso organizacional que debe de estar en apoyo con el cambio implementado. Aquí podemos decir que ya después de que el cambio se propone, se tiene que estar analizando y supervisando constantemente que las propuestas de cambio que se implementaron desde el comienzo de su planeación se estén acordando y desarrollándose de manera correcta en relación con los sistemas de trabajo. Si sabemos bien que el cambio organizacional afecta al sistema de trabajo, sobre todo en sus valores positivos, si llega a afectar esa área en particular, entonces el cambio debe deshacerse e implementarse una nueva. Pero si este cambio ayuda a fortalecer lo que ya se tiene en la organización, entonces se debe de mantener y realizar una supervisión constante de que este cambio se esté ejecutando de una manera correcta. En un estudio de cómo las organizaciones manejan el cambio, años después Andrew Pettigrew y Richard Wipp publicaron en 1991 un material titulado Manejar el cambio para un éxito competitivo. Estos cambios se pueden percibir a través de una serie de elementos que siempre deben de estar o deben de tomarse en cuenta para poder implementar los cambios de una manera correcta. El primer elemento que mencionan Pettigrew y Wipp en su obra es que para que un cambio pueda conducir al éxito a una organización, primero que nada se debe de evaluar el ambiente. ¿A qué queremos decir con esto? Que hay que asegurar que las compañías realicen constantemente capacitaciones y prácticas que promuevan el bienestar social. Aquí esta parte está muy relacionada con la anterior, que habla sobre la etapa de la estabilización. Esto quiere decir que para que un cambio se logre mantenerse y sea propositivo, siempre se debe de tener en cuenta el ambiente de trabajo, la cual está también involucrada con la cultura organizacional. Ahí, ¿cómo se puede fomentar esa promoción de cambio y esa implementación positiva de los cambios estratégicos?
a través de los cursos de capacitación, a través de la realización de talleres y, por qué no, también incluir lo que son juntas de trabajo mensuales, periódicas, en donde se evalúe la calidad de los procesos de trabajo en las instituciones. Otro punto que se debe de tratar es el liderazgo a través del cambio. Es decir, se debe de crear un clima laboral que promueve tanto la innovación como el cambio. Aquí en este caso se están mencionando como dos conceptos aparte lo que es innovación y el cambio. En diapositivas posteriores vamos a extender un poco más lo que es la definición de innovación, ya que ahorita en estos momentos estamos hablando particularmente del proceso de cambio en las organizaciones. Aquí esta parte, repito, está muy involucrada con el tema de la cultura organizacional. Esto quiere decir que para que un cambio se pueda promover y sea positivo, tiene que haber una cultura positiva, es decir, debe haber una serie de pautas, debe haber una serie de rituales que promuevan a estos dos elementos. Es decir, no puede haber cambios si la gente no está dispuesta a cambiar, no puede haber innovaciones si la persona no tiene disposición a innovar y crear algo nuevo fuera de lo que ya está establecido dentro de las pautas de trabajo. Otro elemento que analizan Pettigrew y Wipp es la vinculación del cambio organizacional con el operativo. Es decir, este último se refiere a los resultados de los sucesos esperados y viceversa. Esta parte también se relaciona con la diapositiva anterior en el aspecto de que si un cambio que se está implementando no va acorde con la forma de trabajar de la institución y provoca un cambio totalmente radical en esos procesos de trabajo y causa ruido en la comunicación en la empresa, entonces ese cambio se debe de descartar y proponerse uno nuevo. Aquí el cambio organizacional y las operaciones de trabajo en las empresas deben de estar unidas en un sentido coloquial como uña y carne. Es decir, deben de estar siempre unidos y nunca causar conflicto uno con otro. Otro punto que maneja Pettigrew y Wipp es tratar los recursos humanos como bienes invaluables. Esto quiere decir, este punto en particular está muy relacionado con lo que se maneja en el área humanística. A veces se olvida en las organizaciones que las empresas están conformadas por personas, están integradas por seres humanos, y los seres humanos somos entes biológicos, psicológicos y sociales. Y si se descartan uno de estos tres elementos, la persona que forma parte de un grupo de trabajo no funciona como debería de ser. El punto que quiere mencionar Pettigrew y Wipp en esta publicación es la idea de que una empresa va a estar bien si su personal está en buen estado, es decir, si las necesidades y los procesos de trabajo satisfacen tanto sus necesidades biológicas como psicológicas, así como también sus necesidades de socializar con otros miembros del cuerpo de trabajo. Si este cambio afecta a estos tres factores, igual se tiene que descartar. Y el último punto que mencionamos es desarrollar propuestas coherentes, es decir, conservar la organización unida mientras a su vez se reinventa. A veces cuando se implementan cambios en las organizaciones, se genera una emoción de miedo y de inseguridad en las organizaciones, provocando que muchas personas se lleguen a desintegrar y a su vez terminen separándose de los cuerpos de trabajo. Un ejemplo que yo recurro mucho en la clase sobre este punto es las empresas lo que vivieron cuando se implementó la revolución digital en las organizaciones. ¿Qué quiero decir? En el caso de aquí de México, sabemos bien que muchas empresas con el tiempo empezaron a implementar el uso de la computadora en las organizaciones. ¿Qué pasó con aquellas personas que estuvieron muchos años trabajando bajo un sistema laboral análogo,
como lo es la utilización de la máquina de escribir, y luego posteriormente les presentan un artefacto como la computadora, que no es algo totalmente mecánico, sino que es electrónico. En muchos casos, muchas de estas personas terminaron renunciando al ver que estos implementos no eran totalmente iguales a lo que estaban acostumbrados a hacer. Y solamente un puñado de personas fueron aquellos que lograron adaptarse a esta nueva forma de trabajar. Obviamente en este caso, en la actualidad, ya no se percibe tanto esa problemática, aunque el tema de la tecnología siempre es algo latente durante los procesos de trabajo, y en algún momento hay personas que terminan frustrándose por la implementación de nuevos elementos electrónicos y digitales a las formas de trabajar. Ahí es en donde los jefes, los altos directivos, los líderes laborales y, ¿por qué no?, los profesionales del área de la comunicación organizacional, en donde deben de implementar formas de trabajar, generar mensajes que ayuden a que las personas se sientan integradas y no se sientan asustadas ante la implementación de nuevos cambios. Esto es algo totalmente humanista que nosotros, los profesionales de la comunicación, debemos de estar siempre conscientes cuando propongamos cambios en las organizaciones. En esta parte vamos a hablar del tema de innovación organizacional. Aquí cabe aclarar que se tratan los conceptos de cambio y de innovación por separados. Sin embargo, aunque sean dos conceptos separados, muchos de sus procesos de trabajo o las maneras en las cuales se desarrollan estos dos tipos de procesos, en el caso de las organizaciones, llegan a ser muy similares. Aquí, como dice en pantalla, me dirijo principalmente a una definición propuesta por el investigador Everett Rogers, que en 1995 define a la innovación como una idea, práctica u objeto que se percibe como nuevo por un individuo u otra unidad de adopción. En palabras un poquito más sencillas y coloquiales, podemos hablar de que la innovación es una forma de trabajar diferente a aquello que está establecido. Nosotros, cuando hablamos de innovación, podemos vincularlo también con el tema de los proyectos de emprendedores. ¿Esto qué quiere decir? La manera de pensar del empresario emprendedor es que en el momento en el que llegue a formalizar o a crear su empresa, debe de generar una innovación. Esto quiere decir que sus maneras de trabajar y los productos y los servicios que van a proponer hacia el mercado tienen que ser algo totalmente diferente de lo que ya ha existido antes de su formación. Obviamente las innovaciones pueden notarse muy claramente, o a veces pueden ser nada más meramente percibidos, ya que se enfatiza particularmente en los procesos de trabajo. Vuelvo a mencionar el caso de la revolución digital que se llegó a surgir en la década de los 70 con la creación de la computadora personal de parte de Steve Jobs y Steve Wozniak. Pues fue un claro ejemplo de una innovación, ya que cambió con la venta y la comercialización de la computadora personal. Se quiso proponer una nueva forma de pensar, que era el hecho de que una computadora podía ser utilizada por cualquier persona, no necesariamente que fuera uno ingeniero, ni que fuera programador, ni que fuera físico, ni matemático, ningún especialista del área de exactas. Lo que hicieron Jobs y Wozniak a través de la computadora personal fue diseñar un equipo electrónico que pudiera ser útil y práctico para todas las personas, y que a través de la computadora pudieran hacer todo lo que requieran, en donde se involucrara el intelecto y el desarrollo del pensamiento humano. Eso podría decirse que es una innovación, porque es algo percibido como nuevo, regresando a la definición de Rogers.
Aquí, en este caso, vuelvo a repetir, aunque la innovación y el cambio son tratados como conceptos diferentes, puede decirse que los dos están relacionados a través de sus procesos, lo cual regresa a la definición, a otra definición que Rogers y Agarwal Rogers citan en 1976. Ellos dicen que los patrones de comunicación para el cambio y a la innovación en las organizaciones son casi similares. ¿Esto qué quiere decir? Que la innovación es algo que requiere cambiar y es algo que a su vez necesita de un cambio. En otras palabras, lo que quiero decir aquí, citando a Rogers y a Agarwal Rogers, es que para que la innovación suceda, debe de haber dos elementos. Es decir, el objeto que se quiere cambiar y el sujeto que requiere implementar un cambio. Aquí estamos hablando que si no existe ese elemento cambiante y la necesidad de un cambio, no puede existir ni tanto el cambio en sí como a su vez la innovación. Obviamente, volviendo a retomar el tema de la revolución digital con la computadora personal, el éxito que llegó a tener la implementación y la comercialización de la computadora personal era porque no solamente una persona llegó y dijo, vamos a hacer el cambio para crear una computadora que no sea necesariamente para matemáticos, sino que sea algo necesariamente o que pueda ser de utilidad para todas las personas. Y a su vez hubo un sector que necesitaba ese cambio. Es decir, Jobs y Wozniak colaboraron inconscientemente o indirectamente hacia una sociedad que ya necesitaba un cambio en sus maneras de trabajar. Si se hubieran propuesto diseñar la computadora personal 5 años antes del momento en el que apareció la primera Apple I de Apple Incorporated, probablemente no hubiera tenido el mismo impacto que hubiera ocurrido cuando apareció en el año de 1972. Quizás si hubiera salido después, hubiera sido como un objeto del montón. Aquí podemos decir que para que surja un fenómeno de innovación, fuera de lo que cita Rogers y Agarwal Rogers, es que se debe de implementar en el tiempo y en el espacio correcto. Podría decirse, aunque puedo salir un poco del tema administrativo, es lo que llega a suceder, por ejemplo, en la industria cinematográfica. Hay proyectos fílmicos que en su momento son innovadores o pueden ser totalmente diferentes de lo ya establecido, pero debido a que no se coordinó ante las necesidades de un público, llegaron a ser desapercibidos en su momento. Sin embargo, fueron considerados o alabados años posteriores, ya en comparación con la historia que llegaron a generar este tipo de producciones. Hay otros casos de proyectos que se lograron ubicar en el tiempo y en el espacio determinado. Un ejemplo que yo puedo citar es el caso del fenómeno de Star Wars, proyecto fílmico creado por George Lucas. Muchos críticos consideran que la razón por la que Star Wars, la franquicia, llegó a tener éxito fue debido a que la primera película que salió de la serie se presentó en el tiempo, en el espacio determinado. Estábamos hablando de que en 1977, que fue el año en el que se estrenó la primera película de la serie, la gente estaba desmotivada, desilusionada de los líderes gubernamentales, ya que había ocurrido recientemente el caso de Watergate y posteriormente la renuncia del entonces presidente Richard Nixon, así como también estaban sucediendo fenómenos globales que estaban causando que la gente dejara de creer en la fantasía y en una buena moral, como es el caso de la guerra de Vietnam, que también se percibió que no era una guerra contra el mal, sino que era más bien una guerra por intereses
políticos y económicos. Obviamente la historia de George Lucas, que se enfoca en una fantasía espacial, causó que la gente llegara a creer que sí pueden existir o puede haber una diferencia, principalmente entre héroes y villanos, haciendo creer que el bien puede triunfar sobre el mal. Eso fue algo que, por así decirlo, innovó sobre el tipo de cine que se estaba difundiendo en ese entonces, que era un cine muy pesimista. Obviamente también aunado con los efectos visuales que George Lucas, a través de su empresa de Industrial Light and Magic, lograron hacer para favorecer la narrativa que estaba implementándose en esta película. Aquí en este caso podemos hablar que Star Wars es un fenómeno de innovación, vuelvo a repetir, porque sucedió en el tiempo y en el espacio necesario. Si hubiera sucedido más adelante, hubiera sido otra película del montón. Si hubiera ocurrido antes, no se hubiera podido comprender la naturaleza de cómo surgió esta historia. Y pues se podría decirse que ese sería un ejemplo de varios que puede haber sobre innovación. El proceso de innovación consta de dos etapas: la etapa de iniciación y la etapa de implementación. En la etapa de iniciación se reúne toda la información necesaria para poder pensar cómo cambiar algo que sucede en un espacio de trabajo, y por consiguiente se realiza una planeación para el cambio próximo que se avecina. Aquí en este caso, en una manera más resumida, a diferencia del proceso de cambio visto en diapositivas anteriores, es que aquí la cuestión es que debe de haber un proceso intelectual. Es decir, para que un cambio suceda, debemos de estar siempre relacionado con la realidad en la cual estamos viviendo. En este caso, igual como cualquier proceso administrativo o incluso también intelectual, aunque no necesariamente tenga que ser organizacional o administrativo, es que la innovación en sus inicios debe de tener una planeación. Es decir, cuando nosotros queremos implementar algo diferente, tenemos que pensar qué es lo que va a tener este objeto, llámese producto o servicio en el ámbito organizacional, que va a diferenciarse de otras similares que fabrican, producen u ofertan otras organizaciones o instituciones. Así que en ese aspecto, pues la etapa de iniciación implica eso: tener claro qué se está haciendo, cómo se va a hacer y con qué elementos se va a realizar, lo cual nos llega posteriormente a la etapa de la implementación, que en el caso, como se menciona aquí, que es parte de la información que trabajó Everett Rogers, repito, Everett Rogers, en el tema de innovación organizacional, implica que se debe de comunicar, decidir y actuar para que el cambio se logre integrar totalmente a los sistemas de trabajo dentro de las organizaciones. Aquí en este caso, ya de manera resumida, es que ya sabiendo qué es lo que se va a hacer para innovar en algo en particular en una organización, se debe de difundirse a todos los sectores y presentar lo importante que es promover esta innovación en las prácticas en las que se sucede, y obviamente que ese proceso de innovación se integre a las maneras de trabajar de un grupo determinado, en este caso en las organizaciones. Aquí, para hablar de un proceso de implementación de la innovación, podría considerarse que, por ejemplo, para el caso de los cambios tecnológicos que puede llegar a tener una organización, se puede recurrirse a las herramientas de comunicación, como lo pueden ser los boletines, los pizarrones, el espacio de quejas y sugerencias, o incluso también las reuniones de calidad, para poder decir cómo se va a transformar la organización para poder innovar
sobre las demás empresas. Y obviamente analizar a través de un grupo de trabajo cómo estos procesos de innovación se pueden integrar correctamente a los procesos de trabajo que requiere la institución. Aquí obviamente el punto que quiero llegar es que la innovación también tiene una serie de etapas que, así como dice Everett Rogers, pues deben de ocurrir para que tanto el cambio como la innovación se puedan ocurrir en el espacio de trabajo. El proceso de cambio e innovación, tal y como aparece en pantalla, es lineal por naturaleza. Es importante notar que el éxito de cualquier innovación debe de estar relacionada con su maleabilidad o la habilidad de ser alterado. Por ejemplo, si un nuevo modelo de negocios o la implementación de nueva tecnología no se ajusta con las prácticas laborales y con la idiosincrasia de alguna organización, entonces esta innovación debe ser catalogada como no ajustable e ineficiente y por tanto se descarta, simplemente porque no fue moldeado o personalizado a las necesidades de una organización en particular. El proceso para adoptar cualquier idea o innovación debe ser considerado como un ciclo de vida, en el cual la innovación se crea, madura y luego se va para que lleguen otras propuestas de innovación para crear cosas nuevas. Everett Rogers, en 1986, propuso un modelo de innovación de 5 etapas, y también para la toma de decisiones, la cual consiste en un proceso mental a través del cual un individuo u otro que pueda tomar decisiones pase desde el primer conocimiento de innovación hasta formar una actitud para crear nuevas innovaciones, para decidir o adoptar o rechazar e implementar una nueva idea y por tanto confirmar la decisión tomada. La imagen que tenemos en pantalla ilustra el modelo de 5 etapas para la adopción del cambio y de la innovación. La recepción de la innovación por un individuo genera una necesidad de tomar una decisión acerca de si se debe o no de adoptar. El proceso de toma de decisiones no es un acto instantáneo, es muy por el contrario un proceso que ocurre a lo largo del tiempo y que transcurre a lo largo de 5 etapas. La mayoría de los investigadores en la teoría de la difusión mencionan estos 5 pasos en los que suele pasar un individuo a la hora de adoptar o rechazar una innovación dada. La primera etapa de este proceso es la de conocimiento. Es el primer paso del proceso y comienza cuando el individuo tiene un conocimiento, la existencia no solo de la innovación, sino que también de cómo funciona. Esta etapa es importante en la distinción de individuos que adoptan en etapas tempranas de la difusión con respecto a los que las adoptan en etapas ya más maduras. La segunda etapa es la persuasión. En esta etapa el individuo se forma una opinión favorable o desfavorable acerca de la innovación. Luego está la etapa de la decisión. Es la etapa en la que el individuo inicia una serie de actividades con el objeto de adoptar o rechazar la innovación. Si decide rechazarla, las 2 etapas posteriores no se ejecutan. Después de haber tomado una decisión, llegamos a la etapa de la implementación, en la cual tras aceptar la innovación, la pone en uso dentro de las actividades cotidianas que ocurren dentro de las organizaciones. Y por último, tenemos lo que es la etapa de confirmación, que es una actividad en la que un individuo busca refuerzo sobre la decisión ya tomada. Obviamente, después de esta etapa de confirmación, podemos regresar de nuevo a la etapa de conocimiento cuando ya la innovación propuesta ya cumplió con su cometido, para dar paso a otra serie de estrategias de cambio que ayuden a beneficiar los intereses y el progreso de la empresa o de la institución. Para cerrar esta presentación, quiero poner como un ejemplo de cambio organizacional el caso que se vivió
con lo que es ahora una de las cadenas de televisión más grandes del mundo. En ese caso estoy refiriéndome al proyecto de Turner Broadcasting Systems, o TBS para abreviar, fundada por el ahora mogul de los medios de comunicación, Ted Turner. Originalmente Turner Broadcasting Systems era solamente un programa o un canal, más bien, que es el TBS, que hasta la fecha sigue existiendo a través de los sistemas de televisión por cable privada. En su momento TBS era solamente un canal que manejaba ciertos tipos de contenidos en materia de comunicación. Entre la programación que se destacaba eran eventos deportivos y algunos programas de entretenimiento, particularmente novelas para un público femenino. Ted Turner, cuando estuvo manejando este canal, tomó la decisión en un momento de querer expandirse al grado de poder generar lo que ahora denomina entretenimiento general. Es decir, en el caso de Ted Turner con Turner Broadcasting Systems, fue que con el tiempo quiso crear varios proyectos para poder abarcar la mayor cantidad posible de mensajes, contenidos y producción de programas televisivos que abarcaran una variedad de géneros. Cronológicamente podemos considerar como uno de sus proyectos más ambiciosos y a su vez de los más exitosos lo que fue el proyecto CNN, que fue el primer canal de noticias 24 horas al día. Aquí a nivel Latinoamérica hemos llegado a notar que estudios de televisión como Televisa trataron de implementar ese tipo de prácticas con lo que fue el sistema de noticias ECO, que igual manejaba ese tipo de formato. Desafortunadamente ese programa, o ese canal más bien, no logró consolidarse formalmente debido a que en el caso de América Latina no había tanta la necesidad de poder difundir las noticias todo el tiempo. El público estaba todavía acostumbrado a poder ver la programación a una determinada hora del día. En el caso de Ted Turner, hablando hacia el mercado estadounidense, en donde se empezaba a difundirse entre diferentes empresas o incluso entre la gente la noción de que la información es poder, que CNN se logró posicionarse sobre otras empresas que manejaban nada más parcialmente las noticias a una hora determinada. Sabemos bien que hasta la fecha CNN ha tenido tanto éxito al grado de que ya tenemos hasta divisiones en diferentes idiomas, como es el caso del idioma español. Posteriormente, Ted Turner, pensando ya en un entretenimiento que nunca había trabajado antes, empezó a incursionar hacia el entretenimiento familiar y creó por consiguiente el proyecto que ahora conocemos como Cartoon Network, que fue el primer canal de producción y difusión de caricaturas 24 horas al día. Aquí en este caso Cartoon Network puedo destacar que debido a la producción de los contenidos se logró crecer tanto que Turner y sus ejecutivos terminaron en la actualidad por dividir sus contenidos a través de 3 canales diferentes. Cartoon Network, para difundir todos los contenidos originales producidos especialmente para ese canal de tipo animado. El canal Boomerang, que es dedicado hacia un entretenimiento juvenil, utilizando programas live action, es decir, con actores reales. Y por otro lado tenemos el canal Tooncast, que es el caso de de una programación de series animadas ya catalogadas de antaño, que no nacieron en la programación de Cartoon Network, pero que son consideradas como programación importante para una variedad de generaciones, sobre todo para generaciones pasadas. También tenemos ahí en pantalla otro ejemplo de cómo del éxito de Cartoon Network se derivó otro tipo de programación, como es el canal de Adult Swim, que en Estados Unidos proyecta lo que son series animadas y shows dedicados particularmente para un contenido adulto, para un público adulto
con contenido adulto. Luego, posteriormente, Ted Turner se incursionó en uno de los medios más grandes a nivel mundial, que es la industria cinematográfica, y posteriormente compró los estudios Warner Brothers. Y por consiguiente, consiguió los derechos de una variedad de películas que son consideradas éxitos de taquilla, y decidió, aparte de producir nuevas películas a través de la Warner Brothers, creó su propio canal de películas 24 horas al día, Turner Classic Movies. Y obviamente también tenemos, para cerrar, el canal TBS, que todavía se sigue manteniendo como se difundió originalmente cuando Turner lo dirigió, dedicado particularmente a la comedia y a series de televisión. Aquí en este caso el punto que quiero cerrar es que Ted Turner tuvo que tomar una decisión importante. Estuvo viendo que el público tenía una necesidad escondida, que era tener entretenimiento particular, descartando otra variedad de elementos. En vez de hacer lo que muchos canales, incluso en la actualidad, hacen, como lo que es segregar y repartir el horario de un canal a diferentes mercados, a diferentes sectores, lo que hizo Ted Turner fue crear canales particulares para varios contenidos masivos y así poder satisfacer las necesidades de los clientes. De hecho, podríamos decir que Turner, por así decirlo, fue el padre de la ideología o de la práctica no lineal que ahora tenemos hoy en día a través de la utilización de la computadora y del servicio de internet, a través de canales de acceso como YouTube, Netflix, Hulu, Claro Video en el caso de América Latina, así como otros canales de entretenimiento audiovisual en streaming, el cual te permite ver los programas a cualquier hora de día, en cualquier espacio que tú estés. En fin, con esto terminamos esta presentación. Comentarios o sugerencias los pueden dejar en el apartado de respuestas. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en la siguiente presentación. Hasta luego.